El juego de la vida y cómo jugarlo, por Florence Scovel Shinn. Antes de hablar de la vida como un juego, Florence se detiene en algo más básico. Ella observa a las personas, no como teoría, no como casos clínicos, como seres humanos reales, sentados frente a ella, contándole siempre la misma historia con nombres distintos. Personas que dicen: trabajo, pero nada se sostiene. Me esfuerzo, pero todo se complica. No entiendo por qué siempre termino en el mismo lugar. Florence no responde rápido, no corrige, no consuela, escucha. Y poco a poco empieza a notar algo inquietante. Las palabras cambian, las circunstancias cambian, pero la forma de mirar la vida no cambia. Es ahí donde nace este libro, no desde la esperanza, sino desde una sospecha silenciosa. Tal vez la vida no está fallando, tal vez estamos participando en ella sin entender cómo funciona. Florence usa la palabra juego con cuidado, no para infantilizar la vida, sino para sacarla del terreno de la culpa. Un juego no te juzga, no te castiga, no te premia por ser buena persona. Un juego responde a cómo juegas. Y esta idea, cuando se entiende de verdad, no tranquiliza, incomoda, porque significa que muchas veces no estamos siendo víctimas de la vida, sino jugadores que repiten movimientos sin darse cuenta. Florence observa que la mayoría de las personas vive reaccionando. Reacciona a lo que pierde, reacciona a lo que teme, reacciona a lo que le falta, pero rara vez se detiene a mirar desde qué estado interno está viviendo. No lo que piensa de vez en cuando, no lo que desea, sino lo que espera profundamente, incluso sin palabras. Aquí aparece algo clave. La vida no se organiza solo desde la acción, sino desde la expectativa silenciosa. Esa expectativa no siempre es consciente, pero se filtra en todo, en el tono con el que se habla, en lo que se pide, en lo que se evita, en lo que se cree posible. Florence no dice que la mente crea la realidad como magia, dice algo más sobrio y más serio. La mente crea el marco dentro del cual la realidad se interpreta y se vive. Y ese marco, cuando no se revisa, se convierte en destino repetido. Aquí Florence se detiene, no avanza, porque sabe que si esto no se entiende, nada más del libro tiene sentido. Florence sabe que cuando una persona escucha por primera vez que su forma de pensar influye en su vida, lo primero que aparece no es esperanza, es resistencia. Porque si eso fuera cierto, entonces muchas decepciones no fueron solo mala suerte. Y eso duele. Por eso ella no comienza diciendo: piensa positivo, ni cree más en ti. Eso sería cruel. En lugar de eso, plantea algo más honesto. La mayoría de las personas no piensa en absoluto. Repite frases que escuchó. Repite miedos heredados, repite expectativas ajenas y lo más importante, repite sin darse cuenta. Florence observa que el ser humano vive en un diálogo interno constante, pero casi nunca consciente. Y ese diálogo, dice ella, es el verdadero tablero del juego. No es lo que dices en voz alta, es lo que confirmas por dentro. Aquí introduce una idea incómoda pero central. La vida no responde a lo que deseas, responde a lo que das por hecho. Lo que das por hecho no se grita, no se afirma, se asume. Por ejemplo, una persona puede decir que quiere prosperar, pero por dentro espera perder. Otro puede decir que ama, pero por dentro espera ser abandonado. Florence no juzga eso, lo entiende, porque ese dar por hecho no nace de la maldad, sino de la experiencia acumulada.
La mente aprende a protegerse, repitiendo lo que conoce, aunque duela. Y aquí, Florence introduce el concepto que atraviesa todo el libro, la palabra. No como sonido, no como discurso, la palabra como dirección interna. Ella sostiene que cada palabra sostenida, incluso en silencio, marca una coordenada. No porque el universo sea mágico, sino porque el ser humano actúa, elige y reacciona desde aquello que considera verdadero. Si alguien espera fracaso, interpreta señales como confirmación. Si alguien espera conflicto, responde a la vida a la defensiva. Florence lo dice con claridad brutal. No jugamos contra la vida, jugamos desde nosotros. Aquí, el libro se vuelve serio, no motivador, serio. Porque implica responsabilidad, pero no culpa. Responsabilidad no significa castigarse, significa ver. Florence insiste en algo clave. Nadie cambia su juego mientras no se da cuenta de que está jugando. La mayoría cree que la vida le pasa, pero Florence propone que la vida responde. No de inmediato, no exactamente como se espera, pero responde al tono interno sostenido. Aquí introduce un ejemplo simple. Dos personas pueden vivir la misma situación y salir en direcciones opuestas. No por suerte, sino por el significado interno que le dieron. Una lo interpreta como final, otra como tránsito. La vida no distingue entre ambas, simplemente continúa. Florence no romantiza esto, no dice que sea fácil, dice que es posible, pero requiere algo que casi nadie quiere hacer: detenerse y escuchar qué se está diciendo por dentro, no para corregirse, no para forzarse, para entender desde dónde se está viviendo. Aquí el libro baja la voz. Florence casi susurra. No puedes jugar bien un juego si crees que el tablero está en tu contra. Esta frase no es optimismo, es estrategia. Porque mientras una persona cree que la vida es un enemigo, juega a la defensiva. Y un jugador defensivo no crea, solo reacciona. Florence propone algo radical para su época: cambiar el estado interno, antes de intentar cambiar la circunstancia. No luchar contra el miedo, sino observarlo. No negar la carencia, sino dejar de afirmarla. No convencer a la mente, sino desocuparla de frases heredadas. Y aquí aclara algo fundamental. Esto no es pensamiento positivo, es pensamiento consciente. El pensamiento positivo fuerza, el consciente observa. Una cansa, el otro libera. Hasta aquí, Florence aún no enseña cómo jugar. Solo muestra por qué siempre perdemos sin entender por qué. Y eso, aunque incómodo, es un acto de respeto hacia el lector. En este punto del libro, Florence hace algo que muchos autores no se atreven a hacer. Reduce la velocidad, porque sabe que si el lector sigue entendiendo esto con ideas bonitas, todo se va a perder. Aquí introduce una palabra que, mal entendida, puede confundir: fe. Pero Florence no habla de fe como creencia ciega, no habla de religión como dogma, habla de fe como estado mental sostenido. Ella lo aplica con una observación sencilla. Toda persona vive desde una fe, aunque no la llame así. Hay quien tiene fe en que las cosas saldrán mal. Hay quien tiene fe en que nada dura.
Hay quien tiene fe en que siempre llega tarde. Eso también es fe, solo que dirigida al miedo. Florence no critica eso, lo revela, porque lo que ella quiere mostrar es esto. La vida responde con coherencia a aquello que se sostiene internamente como verdad. No responde a lo que se pide una vez, responde a lo que se espera siempre. Aquí Florence se detiene en el lenguaje cotidiano, no en frases espirituales, sino en las que la gente dice sin pensar. Siempre me pasa lo mismo, yo no tengo suerte. Eso no es para mí, seguro algo sale mal. Ella no dice que esas frases atraen cosas, dice algo más preciso. Esas frases organizan la percepción, y una percepción organizada termina guiando decisiones, reacciones y caminos. La persona no ve oportunidades, porque no espera que existan. No reconoce ayuda, porque espera luchar sola. No arriesga porque espera perder. La vida no castiga eso, simplemente se adapta. Florence insiste en algo muy humano. El problema no es haber aprendido a pensar así. El problema es no saber que se está pensando así. Aquí, el libro se vuelve íntimo. Florence habla de sí misma, de cómo observó durante años personas inteligentes, buenas, trabajadoras, repitiendo patrones que no entendían. Y ahí afirma algo clave. La vida no se burla de nadie, pero tampoco explica sus reglas. Si una persona no aprende cómo funciona el juego, lo seguirá jugando como siempre. No por ignorancia, sino por inercia. Florence introduce entonces una distinción importante. No todo pensamiento tiene poder, solo el pensamiento sostenido. Una duda ocasional no construye destino. Un miedo pasajero no define una vida, pero una expectativa repetida, aunque sea silenciosa, termina tomando forma. Aquí Florence no invita a vigilar cada pensamiento. Eso sería agotador. Invita a observar la corriente principal. ¿Hacia dónde suele ir tu mente cuando no la diriges? Esa pregunta, dice ella, revela el verdadero juego que estás jugando, porque ahí está la programación real. Florence aclara algo que libera. No necesitas entender todo. No necesitas controlar todo. No necesitas ser perfecto. Necesitas alinearte. Y alinear para ella no significa forzar una creencia nueva, sino dejar de afirmar la vieja. Aquí introduce una idea poderosa. La palabra correcta no lucha contra la palabra errónea, la reemplaza. No se trata de discutir con el miedo, se trata de no seguir alimentándolo. No se trata de negar la realidad, se trata de no convertirla en profecía. Florence observa que muchas personas usan la palabra para confirmar su dolor. Hablan de él, lo repiten, lo justifican y al hacerlo, sin darse cuenta, lo mantienen activo. No porque quieran sufrir, sino porque necesitan explicarse. Florence no propone silencio emocional, propone discernimiento. No todo lo que sientes necesita convertirse en identidad. Aquí
el libro empieza a enseñar, pero de forma suave. Florence dice que jugar bien el juego de la vida no es negar lo que ocurre, sino elegir desde dónde se responde, desde el miedo o desde una confianza entrenada. No una confianza ingenua, sino una confianza practicada. Ella insiste, la fe no es emoción, es postura interna. Una forma de estar frente a la vida aunque todavía no haya pruebas. No porque seas tonto, sino porque entiendes que tu postura también está creando el camino. Hasta aquí, Florence ha hecho algo muy preciso. Ha demostrado la idea de destino, sin cargarle culpa al lector. Ha mostrado que el juego existe y que puede aprenderse. Todavía no dice cómo del todo, porque antes de enseñar a jugar, necesita que el lector deje de pelear con el tablero. Llegados a este punto, Florence Scovel Shinn sabe que el lector ya entendió algo esencial. La vida no es caótica, pero tampoco es automática. Y ahora introduce una idea que, si se entiende mal, puede convertirse en frustración. Por eso la explica con cuidado. Florence habla del error, no como pecado, no como fallo moral, no como castigo, sino como desalineación. Ella observa que la mayoría de las personas, cuando algo no funciona, hace dos cosas: o se culpa o culpa a la vida. Pero casi nadie se pregunta desde qué estado interno actuó. Florence propone una mirada distinta. Cuando algo no sale, no es señal de que la vida esté en contra, es información. Información sobre el juego que se está jugando. Aquí, el libro se vuelve muy humano. Florence dice que nadie falla porque quiere. Aquí, el libro se vuelve muy humano. Florence dice que nadie falla porque quiere. Falla porque juega desde un marco equivocado, desde el miedo, desde la urgencia, desde la sensación de carencia. Y esos estados, aunque comprensibles, distorsionan las decisiones. No porque la persona sea débil, sino porque está reaccionando, no eligiendo. Florence introduce entonces una distinción crucial. Reaccionar es responder desde el pasado. Elegir es responder desde la comprensión. Y el juego de la vida, dice ella, no se gana reaccionando. Se aprende leyendo las señales. Aquí, Florence hace algo importante. Le quita dramatismo al error. Dice, en esencia, si el resultado no fue el esperado, no te castigues. Observa. Porque la observación consciente es lo que permite ajustar el juego, no repetirlo. Florence insiste en que muchas personas repiten situaciones dolorosas no porque estén destinadas, sino porque no las han entendido. Y lo que no se entiende se repite. Aquí aparece una de las ideas más profundas del libro. La vida no te persigue, te entrena, pero solo si estás dispuesto a mirar que estás aprendiendo. Florence aclara algo muy delicado. Esto no significa justificar el sufrimiento, significa no desperdiciarlo. Porque cuando una experiencia se entiende, pierde la necesidad de repetirse. Aquí Florence introduce el papel de la repetición consciente. No repetir afirmaciones como un loro. No repetir frases vacías. Repetir una dirección interna hasta que se convierta en hábito. Ella observa que la mente humana aprende por repetición. Aprendió el miedo así. Aprendió la desconfianza así. Y aprendió la escasez así. Entonces, dice Florence,
puede aprender otra cosa de la misma forma. Pero aquí pone una condición importante. La repetición sin comprensión no transforma. Por eso este libro no empieza con técnicas, empieza con visión. Florence no quiere que el lector diga frases bonitas, quiere que cambie el punto desde donde vive. Porque cuando el punto cambia, las palabras dejan de ser forzadas. Aquí Florence habla del alineamiento. Alinear pensamiento, palabra y acción. No para ser perfecto, sino para dejar de sabotearse sin saberlo. Ella dice algo muy claro. Cuando dices una cosa, pero esperas otra, la vida responde a lo que esperas. No porque te castigue, sino porque eso es lo que estás confirmando. Florence no exige fe absoluta, exige coherencia mínima. No afirmar prosperidad mientras se vive desde el miedo a perder. No hablar de amor mientras se espera abandono. No pedir cambio mientras se sostiene desconfianza. Aquí el libro se vuelve práctico, pero no superficial. Florence explica que el primer cambio real no es externo, es interno y silencioso. Un cambio de postura. Puede salir bien, no todo está en mi contra, no necesito pelear con la vida. No con afirmaciones mágicas, sino con permiso interno. Permiso para no vivir a la defensiva. Hasta aquí, Florence ha preparado el terreno, ha mostrado cómo pensamos sin saberlo, cómo repetimos sin entenderlo, cómo interpretamos sin cuestionarlo. Ahora y solo ahora empieza a mostrar cómo se juega distinto. Cuando Florence Scovel empieza a hablar de recibir, sabe que está entrando en un terreno delicado, porque muchas personas creen que recibir es cuestión de suerte, de merecimiento o de que alguien más decida dar. Florence no lo ve así. Para ella, recibir no es un acto externo, es una capacidad interna. Y aquí hace una observación que cambia por completo la lectura del libro. Muchas personas no reciben no porque la vida no dé, sino porque internamente no esperan recibir. No esperan apoyo, no esperan solución, no esperan alivio, esperan resistir. Y vivir resistiendo no deja espacio para que algo llegue. Florence no culpa eso, lo comprende, porque muchas personas aprendieron que esperar es peligroso, que confiar es ingenuo, que relajarse es perder el control. Entonces viven tensas, alertas, cerradas, no por falta de fe, sino por exceso de defensa. Florence introduce aquí una idea profunda. El juego de la vida no responde a la tensión, responde a la apertura. No apertura ingenua, apertura consciente. Esa capacidad interna de decir, puede haber una solución que todavía no veo. Florence insiste en que el ser humano bloquea más de lo que la vida niega, no por maldad, sino por hábito. Bloquea con frases internas como, eso no es para mí, seguro no funciona, mejor no esperar mucho. Ella observa que esas frases no protegen, limitan, porque quien no espera recibir, no reconoce cuando llega. Aquí Florence introduce el concepto de intuición, no como voz mística, no como revelación. La intuición para ella es la inteligencia que aparece cuando la mente deja de interferir y la mente interfiere cuando está llena de miedo anticipado. Florence dice algo muy claro. La intuición no grita,
La intuición no discute. La intuición aparece cuando hay silencio interno. Por eso, tantas personas dicen, no sé qué hacer. No es que no sepan, es que no pueden escuchar, porque están demasiado ocupadas tratando de controlar el resultado. Florence observa que el juego de la vida no se gana forzando, se gana alineándose con un movimiento más grande que el ego. Aquí el libro se vuelve muy fino. Florence no invita a rendirse, invita a soltar la lucha innecesaria. No todo requiere esfuerzo, no todo requiere defensa, no todo requiere anticipación. Algunas cosas requieren confianza entrenada. Y entrenar la confianza no es creer que todo saldrá bien. Es dejar de creer que todo saldrá mal. Florence introduce entonces uno de los puntos más malinterpretados del libro: el uso consciente de la palabra. Ella aclara, la palabra no crea por repetición mecánica, crea cuando expresa una convicción interna. Por eso, repetir frases sin sentirlas no transforma nada, porque la vida no responde al sonido, responde al estado. Florence explica que cuando una persona habla desde el miedo, aunque diga cosas bonitas, el estado sigue siendo miedo y la vida responde a eso. Por eso insiste tanto en limpiar el diálogo interno, no para curarlo, para entenderlo. Ella propone observar las frases que aparecen cuando algo no sale como se espera. Ahí está el juego real. Te dices que ya sabías que pasaría. Te confirmas que no se puede confiar. Refuerzas la idea de que siempre es igual. Florence dice que esas frases son las verdaderas instrucciones que le das a la vida, no como castigo, como dirección. Aquí el libro empieza a mostrar cómo una persona cambia su juego. Aquí el libro empieza a mostrar cómo una persona cambia su juego sin violencia interna, no luchando contra lo que piensa, sino eligiendo no repetirlo. No se trata de negar pensamientos negativos, se trata de no sostenerlos como verdad final. Florence lo resume con una idea simple: no todo pensamiento merece permanencia. Algunos solo necesitan ser vistos y dejarlos pasar. Hasta aquí, Florence ha cambiado algo profundo. Ya no ves la vida como algo que te pasa. Empiezas a verla como algo con lo que dialogas. No desde el control, desde la conciencia. Florence ahora introduce el tiempo y lo hace porque sabe que incluso cuando una persona empieza a entender el juego, aparece un nuevo conflicto. ¿Y cuándo? ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo se resuelve? Florence observa que la impaciencia no es solo ansiedad, es desconfianza encubierta, no hacia la vida, sino hacia el proceso. Ella dice algo que incomoda, pero aclara mucho. La vida no llega tarde, llega cuando el jugador está alineado para recibirla, no cuando la quiere, cuando puede sostenerla. Florence no romantiza la espera, no dice que sea fácil, dice que el tiempo es parte del juego, porque permite que el estado interno madure. Muchas personas quieren resultados nuevos, sin cambiar el punto desde donde viven. Y cuando el resultado no llega rápido, confirman su miedo original. Aquí Florence señala un patrón muy humano. La persona dice confiar, pero observa con sospecha. Dice creer, pero espera fallar. Dice soltar, pero vigila.
y esa vigilancia constante es la forma de tensión. Florence insiste, la tensión contradice la fe, no porque sea mala, sino porque bloquea la recepción. Aquí introduce una imagen poderosa. Es como intentar recibir algo con los puños cerrados, no porque no lo merezca, sino porque no hay espacio. Florence aclara algo importante. Confiar no es quedarse inmóvil. Confiar no es dejar de actuar. Confiar es actuar sin ansiedad por controlar el resultado. Hacer lo que corresponde y soltar lo que no depende de ti. Ella observa que muchas personas quieren garantías antes de avanzar. Pero el juego de la vida, dice Florence, no funciona con garantías. Funciona con coherencia interna. Cuando pensamiento, palabra y acción apuntan en la misma dirección, el tiempo deja de ser enemigo. Aquí, Florence introduce el concepto de orden divino, una expresión que puede confundirse. Ella no habla de destino rígido, habla de alineación natural. Cada cosa llega cuando la mente dejó de sabotear, el miedo dejó de dirigir, la expectativa dejó de contradecir. Florence dice algo muy fino: lo que llega antes de tiempo abruma, lo que llega después enseña, lo que llega en orden transforma. Por eso insiste tanto en no forzar. Forzar no acelera, complica. Aquí el libro se vuelve muy honesto con el lector. Florence dice que muchas personas dicen querer cambio, pero en el fondo temen perder la identidad construida alrededor del problema. Porque el problema también da forma, da explicación, da historia. Soltarlo implica no saber quién eres después. Florence no juzga eso, lo entiende y dice algo clave: la vida no quita nada que sea esencial, solo reorganiza lo que ya no sirve. Pero para que eso ocurra, la persona debe dejar de resistirse. Aquí introduce una idea profundamente humana. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear con lo que ya está, para poder moverse hacia lo que viene. Florence insiste, mientras una persona pelea con su presente, no puede recibir su futuro. No porque la vida castigue, sino porque la atención está atrapada. Aquí el libro alcanza una madurez notable. Florence no promete resultados rápidos, promete claridad progresiva y dice que esa claridad es lo que cambia el juego. Cuando una persona deja de vivir en lucha constante, empieza a ver señales, no mágicas, prácticas, personas que aparecen, ideas que se ordenan, decisiones que se simplifican. No porque la vida cambió de golpe, sino porque el jugador dejó de interferir. Hasta aquí, Florence ha hecho algo muy preciso. Ha enseñado que el tiempo no es enemigo, sino parte del aprendizaje. Que la espera no es castigo, sino ajuste interno. Y que confiar no es pasividad, sino coherencia sostenida. Florence llega aquí, cuando el lector ya no está buscando fórmulas. Ya entendió que este no es un libro para conseguir cosas. Es un libro para cambiar la forma de estar en la vida. Por eso, en esta parte final, Florence redefine lo que muchos llaman victoria. Ella dice algo que desarma al ego. La verdadera victoria no es obtener, es dejar de vivir en conflicto interno. Porque
una persona puede obtener mucho y seguir en guerra consigo misma, y otra puede tener poco pero vivir en coherencia. Florence no idealiza la carencia, no glorifica el sacrificio, solo señala algo que observó durante años. Cuando el conflicto interno se resuelve, la vida externa se ordena, no siempre como se imaginaba, pero siempre con mayor sentido. Aquí Florence aclara algo fundamental. El juego de la vida no se trata de controlar resultados, sino de alinear estados. Cuando una persona vive alineada, no se traiciona para agradar, no se esfuerza para encajar, no se persigue para sentirse suficiente. Actúa desde una base más estable. Y esa estabilidad, dice Florence, es lo que permite que la vida fluya. No porque todo sea fácil, sino porque deja de ser caótico. Florence introduce aquí una idea silenciosa, pero poderosa. La paz interna no es el premio, es la condición. No llega después de que todo se resuelve, llega cuando se deja de pelear con lo que es. Y desde ahí el movimiento es distinto. Aquí Florence vuelve al concepto del juego, pero ahora con otra profundidad. Dice que un buen jugador no se identifica con cada pérdida, no se embriaga con cada victoria, no abandona cuando algo no sale. Observa, ajusta y continúa. El mal jugador dramatiza cada turno. El buen jugador aprende del tablero. Florence no invita a desconectarse emocionalmente. Invita a no confundirse con el resultado, porque cuando una persona se confunde con el resultado, vive en una montaña rusa. Y la vida así se vuelve agotadora. Florence dice algo muy claro: no estás aquí para ganar siempre. Estás aquí para aprender a jugar mejor. Y jugar mejor significa responder con menos miedo, actuar con más conciencia, hablar con más responsabilidad interna, no desde la rigidez, desde la claridad. Aquí el libro alcanza su punto más humano. Florence reconoce que habrá momentos de duda, momentos de retroceso, momentos de cansancio, y dice algo liberador: retroceder no es fracasar, es parte del ajuste. Fracasar sería no observar, fracasar sería no aprender. Pero mientras una persona observe su estado interno, siempre está jugando. Florence cierra con una idea que no busca impresionar, sino acompañar. La vida no exige perfección, exige presencia. Estar presente en lo que piensas, en lo que dices, en lo que sostienes. Porque desde ahí el juego deja de ser una lucha y se convierte en una experiencia consciente. Florence no promete que todo saldrá como desea, promete algo más real. Cuando juegas desde coherencia, lo que llega tiene sentido. Y cuando algo tiene sentido, ya no se vive como castigo, se vive como tránsito. Y Florence termina el libro, pero no cierra el proceso, porque el juego de la vida no se termina, solo juega con mayor claridad. Tal vez la vida no necesita que la controles, tal vez solo necesita que la entiendas. Y cuando eso ocurre, no juegas para ganar, juegas para vivir con sentido.